Hermanos, seguimos con Efesios. Ustedes saben que el mundo, casi todo el mundo, como muchos cristianos tal vez, hemos dicho el tiempo donde hacen lo que es Nochebuena, Navidad y todo lo que ya sabemos, y yo no me voy a detener en eso, lo que ya lo he hablado muchas veces, voy a ir directamente a la palabra. Sí quiero decirles que es verdad, que cuán grandioso es el momento donde Dios se hizo carne, donde habitó entre nosotros. La fecha tal vez no es, obviamente, la más cierta, porque Jesús nació en los días del tabernáculo, entre septiembre y octubre, al final de septiembre posiblemente, porque los pastores estaban afuera y los pastores en invierno no van a apacentar las ovejas, tiene que ser por septiembre. Pero más allá de todas esas cosas, hoy nos reunimos seguramente con familia. El año nuevo nos reunimos con colegas, los que están como docentes siempre se reúnen o tenemos esa oportunidad, y siempre trato de dar una palabra del Señor, de lo que dice las Escrituras, dejar un pensamiento bíblico siempre. Pero está difícil el tema, porque alguna vez ustedes escucharon que le buscan el pelo, ¿no?, al huevo, y así es. O el pelo de la leche, ustedes ven que la leche y no van a tomar, si hay un pelo, ustedes buscan ese pelo y lo sacan. Por más que hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, el mundo está bajo el maligno, no lo sabe de esa manera como nosotros lo sabemos, no saben cuán pecaminoso es el pecado, pero sin Cristo no hay esperanza. Y nosotros tenemos a Dios, y nosotros tenemos que mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Y el pasaje ese es interesante, que no dice el fruto del Espíritu, sino el fruto de la luz. La traducción más apropiada ahí en Efesios capítulo 4. Porque la luz resplandece en las tinieblas. ¿Y quién es la luz? Siempre hablando, Cristo es la luz, Dios es la luz. Amén. A nosotros nos llama luminares. A Israel tenía que ser la luz del mundo, lo cual no lo fue, porque se escondieron. ¿Sí? La palabra de Dios es la luz que alumbra a todo hombre. Amén. Y capaz que hoy vos y yo nos sintamos necesitados de muchas cosas, pero el Señor siempre ha estado con nosotros. Amén. Capaz que pienses que la salud, bueno, la salud esto es del enemigo, pero te quiero decir que aún en la salud, el achaque, el agobio y el cansancio, todo es producto, no porque ahora estés en pecado o yo esté en pecado, pero sí o sí lo lleva hacia eso. Las consecuencias del pecado tienen que ver con esto. El pecado, o sea, o la paga del pecado es la muerte. O sea que el pecado, ese salario, es la muerte. De una u otra manera siempre es la muerte. Dios no nos da el salario. Dios nos da la vida eterna por dádiva. No, ¿me entienden? En cambio, el resultado del pecado siempre va a ir hacia la muerte y la corrupción. Y yo agradezco muchísimo al Señor, y siempre que tengo la oportunidad, sí hablo de su encarnación, porque es una columna vertebral del cristiano, pero hablo de que Jesús no quedó en un pesebre, sino que Jesús, realmente cuando vinieron los astrónomos lo adoraron, las personas no encontraron nada porque era impecable. El soldado romano dice realmente este era justo, y justo es una palabra para decir sin defecto, concuerda con Levítico, ¿no? Los animales sin defectos también que tenían que ser presentados, o el cordero de la Pascua misma. Él es el que quita el pecado del mundo, y yo estoy contento porque Él lo ha hecho con mi vida. Estoy contento por verte a vos también, que lo ha hecho con tu vida. Amén. ¿Cuánto hemos creído que le ha quitado todos nuestros pecados? Aunque en la vida, en la condición de vida diaria, los tenemos y los llevamos. Y pecamos, pero no llevamos los pecados que nos pueden condenar. Llevamos los pecados que cargamos por no confesar. Entonces son cosas distintas. El Señor nos ha hecho libres, no para que vivamos esclavos o seamos siervos del pecado, sino para que nunca más seamos siervos del pecado. Y en este tiempo, y especialmente en esta semana, se pone en práctica muchas cosas, lo que decimos, lo que pensamos, lo que hablamos. Por eso es importante este pasaje tan maravilloso. Yo le puse como título, El hombre nuevo es la manera. El hombre nuevo es la manera, capítulo 4, y vamos a seguir para poder llevarlo hasta el versículo aún 18 del capítulo 5. Presten mucha atención, yo voy a puntualizar ciertas cosas. Efesios capítulo 4, versículo 17. El anterior, ¿se acuerdan cuál era el título que les puse para que los ayude o no? Bueno, yo le voy a manifestar algunas cosas del versículo. Excelente.
el peregrinaje espiritual, porque es importante esto de todos los hermanos. Y dijimos que el 14 no lo terminamos, dijimos 2 virtudes de los niños y 2 tal vez fallas importantes, pero que son también pecados. Hablamos de las trampas engañosas, que el veneno es el error, la astucia completa de estos maestros que vienen y meten herejía, como decía nuestro hermano Fabián, Alejandro, ¿sí? Topi, tiene 3 nombres y no sabemos cómo llamarle, increíble. La mamá le puso Alejandro Fabián y dice Topi. ¿Viste? Bien, lo lamentable es que muchas veces uno se da cuenta tarde, y les di la ilustración de lo que pasó con Eliseo en 2 de Reyes capítulo 4, 40 y 41, que en la olla había calabazas silvestres y la gente se estaba muriendo pero no se dieron cuenta hasta cuando empezó los síntomas, a vomitar y todo lo demás, lo que provoca eso. Pero la harina, simbólicamente, que representa la comida de los sacerdotes, justamente cuando pusieron harina ya la calamidad desapareció. Hizo una analogía pequeña de lo que es la palabra como lo que es el antídoto a aquello que es el veneno. Mary Poppins dijo, ¿ustedes vieron Mary Poppins, la del paraguas? No. Dijo, metele un poco de azúcar, así baja la comida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hablar la verdad en amor. Y la doctrina es verdad, y muchas veces duele y traspasa. Pero el amor es ese azúcar para que baje la comida. ¿Se entiende o no? Y la palabra tiene que ser siempre sazonada, como dice Colosenses 4, versículo 6. Tal vez una carne que está por ahí no va a sacarle toda la fuerza, pero si le pones sal, y lo han intentado alguna vez, la va a preservar. Y esto es muy importante. Hay gente que se tira cada vez más y más a la corrupción. Hay hermanos que no entienden la santificación y se meten bajo la ley de Moisés. Y ese es el gran error. Van a dar mucha más rienda suelta al pecado, ¿sí está bien?, que metiéndose bajo la gracia y considerando que es pecador. Porque metiéndose bajo la ley siempre se va a medir bajo los parámetros y ese espejo, no de la ley de Cristo, sino orientado hacia Moisés. Hace esto, hace aquello, si no te vas a sentir en falta con el Señor. Y el cristiano que había creído tanto en el Señor, al final ya termina persignándose, no entendiendo nada. Nosotros tenemos otra cosa. La madurez debe ser el ideal. Los hermanos que vieron en la perspectiva de la iglesia de Genes Gex, hay 3 cosas en cuanto a la lente de la escritura, de la historia y la cultura. Me quedó muy claro cuando dijo, mirá que la fe siempre va a ser la puerta, la esperanza, lo que se espera y el caminar del amor. Ahí se ve una iglesia madura. Amén. Y dijimos que estamos viviendo tiempos difíciles y nos vamos a ayudar y ya estamos en ese movimiento de que sabemos que tenemos que aguantar hasta marzo y abril y eso es verdad. Ya estuve hablando con varios hermanos y coincidimos. No hace falta ser Nostradamus para saber que está mal el país. Pero el Señor, que lo sabe todo, dijo que así como aumentará la ciencia, aumentará la gente, ¿sí?, aumentará la población también y aumentará los corazones que vayan. No es casualidad que hay 2 dioses en la Biblia, por decirlo dioses en plural, o se adora a Dios, que es Dios, un Dios, y obviamente el mamón. Y no dice otra cosa, porque a través del mamón obtenés todo lo demás. Y esa va a ser la lucha siempre y el conflicto. Y en los hermanos esto no desaparece, no está erradicado 100%, porque la avaricia es el único pecado que lo toma igual a idolatría. Lo que quiero decir que este momento es cuando nosotros debemos ser generosos los unos con los otros y ayudarnos a responder en este amor que el Señor nos pide. Amén. Con lo que tengamos podamos proveer para los nuestros también. La madurez debe ser el ideal del cristiano y tiene que estar conectado con la cabeza. El ajuste continuo de los miembros, se acuerdan las articulaciones. La verdad tiene que ser el amor y esta verdad en amor produce crecimiento y nos ayuda en el sentido a escuchar la palabra de Dios porque estamos limpios de todo pecado, porque si escuchamos la palabra de Dios, el Señor nos limpia de todo pecado siempre que confesamos. Y hablamos de 2 cosas, la iglesia es cuerpo y edificio. Los niños se dejan influenciar fácilmente. Si los creyentes maduros equipan a los santos, los maduros a los santos nuevos, ¿qué van a hacer? Van a lograr 2 resultados importantes. Y lo puse de esta manera. Primero, va a estabilizar la fe. Y otro equipamiento es la verdad en amor. Como dije, el remedio con azúcar. Pablo contrasta el engaño
versus la integridad del Evangelio, podríamos decir. Si hay engaño, hay herejía, Pablo la contrasta con la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio en el capítulo 4, 17 en adelante? La obra de Cristo. Por eso menciona a Jesús. Lo lleva a Jesús. Acuérdense de recordar lo que Jesús hizo. Justamente esta preocupación de Pablo por la verdad es el secreto de la madurez de una iglesia local. ¿Escucharon lo que estoy diciendo? No es la membresía, la adhesión de los miembros, la iglesia crece por nutrición. Es hermoso tener muchos miembros, amén. Pero el crecimiento, claro, ¿sí? Y el crecimiento espiritual tiene que ir con un proceso. La iglesia que enfatiza la verdad y el amor, obviamente va a ser mucho más que enfatizar solamente la verdad de la Escritura. Porque si enfatizamos la verdad de las Escrituras y solamente confiamos y sabemos que el Espíritu Santo va a hacer la obra, y es verdad, muchas veces, como ejemplo, y en lo que hacemos, eso marca a las personas para poder también escuchar la palabra, y Dios también lo utiliza. ¿Se acuerdan? Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Un dicho muy popular, pero Jesús se lo dijo ¿a quién? En Mateo 23 a los escribas y fariseos. Hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Y esa verdad es contundente para nosotros hoy. ¿Para qué? Para que nuestras obras sean alumbradas por Dios y sean alcanzadas con gracia. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El atardecer era cuando comenzaba el día para los judíos. Que a la caída, por favor, arreglen sus cuentas. Porque después te vas a levantar peor aún, o pesado tu corazón. ¿Y qué va a pasar con el hombre que no se reconcilia con su esposa? Sus oraciones van a tener estorbo, conforme a lo que dice Tesalonicenses. La palabra de Dios es dinámica en eso. Nos enseña y nos instruye. Nuestro crecimiento debe avanzar constantemente. Jesucristo es la cabeza, muy bien lo refirió Ale. Crecemos individualmente. En el capítulo 2, versículo 15. Fíjense qué interesante, 2:15. Aboliendo en su carne la enemistad, ¿sí? La ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Eso fue la reconciliación. Y acá quise anotar un versículo y anoté otra cosa, no importa. Bueno, crecemos como cuerpo, lo que quiere decir crecemos individualmente, que hablamos capítulo 1 y capítulo 2, y que ahora crecemos también como cuerpo, ya no solamente individualmente. Pablo habla de la unidad de la iglesia y el hombre nuevo que es creado según Dios en Cristo. Cristo es la cabeza de la nueva humanidad. Cristo es la cabeza, lo que llama el postrer Adán en Corintios 15. Es el segundo Adán, pero no la mejora del primer Adán. Es el postrer Adán porque el primero fue sacado de la tierra y el segundo venido del cielo. Amén. Él existió siempre. Y gloria a Dios por eso. Entonces, lo que va a hablar ahora es la fuerza de caminando en la santidad. Y si ustedes observan a Pablo en la primera parte, destacó la importancia de vivir en unidad. Cuando hablamos del capítulo 4, versículo 1 al 16, destacó la importancia de la unidad. Pero ahora del 17 hasta el capítulo 5, versículo 20 inclusive, va a destacar ¿qué? La santidad. Primero toda la unidad y ahora la santidad. Y va a hablar de ¿qué? Despojarse, renovarse y vestirse. O sea, vestirse, renovarse, despojarse, depende del tiempo como están usando. Pero ¿qué pasa? Vestirse es una vez y para siempre. Entonces ya fuimos vestidos, pero ahora el tema es despojarse, pero a la vez de ir renovándose. Es muy loco todo, porque está hablando del progreso, de la santificación. Acá ahora no voy a anotar nada en el pizarrón, pero los voy a decir desde la oralidad. ¿Se acuerdan que la salvación comprende 3 estadios, por decirlo? Pasada, presente y futura, ¿sí? La santificación también, pasada, presente y futura. Dios nos santificó en el Espíritu, nos está santificando ahora y nos santificará en su, ¿qué? Redención como posesión adquirida. Cuando la presencia del pecado ya no esté más en nosotros y el último toque el Señor nos lleve, sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Amén. Eso es muy importante entender. Entonces la santidad no es una opción. Bueno, ser santo porque yo soy santo y si querés hacerlo y si no, no. No, vemos que la santidad nos compromete a un mandato de Dios. Tesalonicenses 4:3 dice santidad. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Se acuerdan?
Dios le dijo a Moisés, mirá, apartada del pueblo, ponelo ahí lejos de la orilla, que yo voy a hablar con vos y que nadie se acerque. Porque la santidad de Dios marcaba un límite, y si pasan ese, traspasan el límite, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Ninguno podía llevar el arca de tal o cual manera, y los que llevaron el arca de esa manera, que no era de acuerdo como Dios quiso, ni tampoco el pueblo, los filisteos, murieron. Nadab y Abiú quisieron hacer fuego extraño, no en el lugar del altar, sino en otro lugar. Hoy se me ocurrió a mí hacer en Azara, qué sé yo, hoy a otro en San Alonso, no, hoy acá en Gobernador, no, a donde Dios quiso y donde Dios había plasmado, ahí se va a hacer. Los límites los maneja Dios. Cuando traspasamos los límites, estamos transgrediendo su voluntad. ¿Se entiende o no? Gente necio es como el esposo de Abigail, Nabal. Este es digno de su nombre. La gente necia dice, por ejemplo, en Salmo 14, dice, en su corazón no hay Dios. No es que no haya Dios. El ateo es que no cree en la existencia de Dios. Pero acá en Efesios, la fuerza del ateo es que vive sin que importe si Dios existe, que es distinto. ¿Me entienden? Viven a su manera sin importar que Dios existe. Es terrible eso. Y un cristiano vivir de esa manera, sin tener a cuenta a Dios, es tremendo. Así que ya lo metí un poco en el contexto. Vamos al capítulo 4, versículo 17. El título fue dado del siglo XIV en adelante. Y algunos, lastimosamente, dividieron mal el párrafo. Cuando ustedes leen en el versículo 18, se dan cuenta que el 19, 20, 21 están todos en gerundio. Hablando, ando es gerundio en lengua. ¿Sí? Cuando estudiamos, dando, alabando, ¿sí? Están todos en gerundio porque eso va a responder al versículo 18. Las cosas que suceden en el 19, 20 en adelante, hasta el 5 inclusive, obviamente que les dije 20, son resultados de estar llenados por el Espíritu Santo. Así que vamos a ir hasta el 18, mucha atención. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Alguna traducción dice, no anden como los demás gentiles de ustedes? ¿Cómo dice? Claro, esa no sería una traducción bien porque sería como que los dos están en un lugar y no anden como los otros gentiles. Entonces, no anden como los gentiles en general, no como parte de. Porque estas personas a las que está hablando son convertidos y acá está hablando de los gentiles inconversos. ¿Se entiende? Es importante eso. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. La palabra dureza es porosis, de donde viene osteoporosis. ¿Qué pasa con la osteoporosis? ¿Alguien sabe? El encallamiento del hueso, por ahí pierde el colágeno. Los que ya somos un poquito más grandes, antes nos golpeábamos y enseguida se restauraba y ahora ya no. Capaz que dura mucho más el dolor y demás. Bueno, eso es lo que pasa con la dureza del corazón. Pasa que nosotros tenemos el sentido de las palabras por la investigación, pero las palabras están acá en la escritura ya. Un corazón con callo, hay dureza, no deja pasar la palabra y va a la corrupción más y más. Miren lo que pasa con eso, hasta el versículo 19 inclusive. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, que tiene que ver con lo anterior, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿No les suena a Romanos capítulo 1, 19? Pecados de la mente, del cuerpo y justamente de la voluntad, del corazón. Pero vosotros, marca el punto de las personas que se han convertido o que han sido convertidas, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oíste, y ustedes saben que el si en verdad no es de duda, es una forma de expresar algo cierto, ya que lo oísteis y habéis sido enseñados en él, porque Pablo le dio Efesios 1, Efesios 2, Efesios 3, habla de la unidad, Efesios 4, tenemos un solo Dios, una fe, una esperanza. Le está hablando a cristianos. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús,
¿Cuál es la verdad que hay en Jesús? Que Jesús murió, fue sepultado, resucitó. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, al cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Este es el nuevo hombre, esta es la manera del andar. Siempre acuérdense que andar en la parte espiritual tiene que ver con la santificación progresiva. Y el Espíritu Santo, hermanos, en nuestras vidas actúa de dos maneras: en gracia en cuanto a la santificación o en poder. Por eso, cuando actúa la santificación en cuanto en gracia y no confesamos los pecados, entristecemos, hacemos doler al Espíritu Santo que habita en nosotros. Y cuando habla de poder, lo podemos apagar por menospreciar la profecía, su palabra, estar en rebelión. El Espíritu Santo actúa de dos maneras nosotros dentro: en gracia y en poder. En gracia en cuanto a santificación y en poder en cuanto a potencia. No le dejamos hacer la obra que Él vino a hacer. Amén. Por eso Pablo exhorta, dice que habite la palabra en abundancia en nuestros corazones, que more la palabra. Y si ustedes lo ven así, no sonaría como mandato, pero en realidad está diciendo que more. ¿Sí? Lo mismo que Alejandro dice, el versículo 22 que dijo, fíjense qué interesante en todas las cartas, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Es David. David, que está en su mente, corazón y voluntad, viciado en cuanto al pecado, no puede cambiar esa condición. Ese hombre viejo no se puede regenerar ni remendar. Dios lo que hace a través de Cristo, pone un nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, y habita en mí por el Espíritu en su palabra. Y ese hombre no puede decrecer jamás, porque crece a la medida y la estatura de Dios. Siempre lo que hacemos nosotros es crucificar la carne, si quieren llamarla así, mortificar la carne, me suena mucho a ascetismo religioso a veces, ¿sí? Pero poner nuestros deseos y nuestras pasiones, que las tenemos todos, a los pies de la cruz. Ustedes llegan a decir algo. Yo tengo colegas que son bien filosos, y a ustedes, a todos los pongo en una conversación, lo dejo hablar 1 hora nomás, como dice Proverbios también. A cualquiera de ustedes, a cualquiera, al más santo que se crea, van a caer. Se los puedo asegurar. Aquella persona que se ha ejercitado en la humildad puede salir airoso. Puede salir airoso. Pero los otros vamos a caer todos, inclusive yo. Porque justamente en el tema del discurso, en el hablar, es cuando los mundanos dicen, ¡ah! ¿Vos no sos cristiano? ¿Vos no sos diácono? ¿Vos no sos servir al Señor? Te miran el actuar o cualquier cosa que ellos la dicen comúnmente y naturalizan todo y piensan que vos, porque vas a una iglesia, edificio, vos sos santo. El otro día me dijo, no, pero ahí van todos, me dijo uno. Le digo, vení, que ahí estamos todos los peores, venite. Faltas vos. Porque estamos acá, no ahora estamos los peores. Porque el Señor dijo que lo vil, Él escogió. No estamos los mejores. Por lo menos yo no lo veo así. Y yo siempre dije que de la muerte espiritual a la enfermedad son dos cosas muy distintas. Nosotros podemos estar enfermos hoy, porque espiritualmente no estamos buscando al Señor. Pero yo estaba muerto antes de entrar por la puerta. No estaba enfermo, estaba muerto. Sí, hay cosas que no son psicosomáticas, son espirituales y uno arrastra del pecado y las consecuencias vienen. Pero tengo una libertad tan grande de poder decir que Cristo me amó, que me ha salvado, que me perdonó, y tengo tanta confianza de que cuando Él venga me voy con Él. Y vos tenés la misma confianza, la misma certeza y la misma seguridad. Y no hay ningún pecado que nada, ni nadie, ni el acusador, como vimos en Efesios, pueda traer delante de Dios para volverte a condenar. Porque Dios te justificó, porque Cristo murió por vos. Amén. Esta verdad que quiero decirle, hermanos, es la que pasa a la que Pablo va a decir.
en cuanto a nuestra manera de vivir. ¿Cómo era su manera? ¿Se acuerdan un poquito? A veces no quieren recordar mucho cómo eran antes. No quiero volver para atrás. Borrón y cuenta nueva. Sí, si no arreglaste las cosas, por más que sea cristiano, las consecuencias vienen. Por ejemplo, la amargura, el enojo, la ira, el hacer todo con malicia. Pues yo anoté 4, son 5 en realidad, pero en realidad son 4 fuertes con malicia. ¿El mundo no lo ven ustedes eso o no? ¿No lo ven o no? Bien. Ahora, pero hay una competencia interesante, porque hay personas en el mundo que se comportan mejor que nosotros. ¿Vos viste algunos vecinos que se comporten a veces mejor que los cristianos o no? Podemos ser humildes y decir, si hay la verdad que se comportan mejor. Eso no les salva ni nada. ¿Saben por qué? Les voy a decir el secreto. Porque a Satanás no le tinga que las personas moralmente se comporten mejor que nosotros. A él le produce justamente odio cuando alcanzan salvación. Eso tenés que anotarlo en tu cabeza. Y nosotros tal vez no tengamos esa capacidad que muchos tienen, pero tenemos una superior, no en la naturaleza humana, sino por el Espíritu, que es uno del fruto del Espíritu, dominio propio y paciencia. ¿Has podido ejercitar este año algo de dominio propio un poco o no? ¿Sí o no? ¿Han podido ejercitar el amor un poco o no? Hablan de empatía y simpatía y no saben lo que es empatía y simpatía. Se la voy a hacer bien simple, ¿no? Mi hermano habló en foro general porque hay muchos que hablan y no saben. Soy empático y simpático. ¿Saben que la palabra simpatía aún es fuertísima? Es padecer con. ¿Qué simpatía que tienes? Sí, vamos a ver cuando esté en un conflicto. ¿Y en cuál fallamos muchas veces? ¿Quién tomó nuestro lugar? Por eso usa tres. Perdonándonos, amándonos, siendo misericordiosos. Misericordiosos es ponerse en el lugar del otro. Que el Señor nos dé la gracia para como iglesia seguir adelante en esto que estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis de nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios. ¿Qué dice? Ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo, no deis chance, no deis ocasión, no deis espacio. El pastor, me acuerdo allá en Buenos Aires, decía, mente desocupada, taller de Satanás. Tenía razón. Una mente desocupada es un taller de Satanás, de depresión, de tristeza. Ni hablemos de pecado, estoy hablando nomás de dejar tu mente desocupada. El ocioso tesalonicense que solamente esperaba la venida del Señor y dejó de trabajar todo eso, Pablo les exhorta, no, trabajen y sigan adelante, porque se ve que a Dios no le gusta que estemos desocupados. ¿O a Dios le gusta que estemos desocupados? No, siempre ocupados, siempre trabajando en lo material y en lo espiritual. Porque el Señor vino para todo en forma íntegra, hablamos espiritualmente, pero fíjense, Él vio que las ovejas estaban sin pastor y tuvo compasión de ellas. Cuando le siguió una multitud muy grande, más de 5.000 personas, se calcula que podía ser 12.000, 15.000, dice que no tenían para comer, o sea que suplió también su necesidad física. ¿Ustedes piensan que el Señor no lo va a hacer con nosotros hoy? ¿Ustedes piensan que vino a salvarnos nomás espiritualmente y no deja que nuestro físico reviente y nuestro cuerpo que padezca de hambre, inanición y quedemos todos flaquitos? Aunque eso sería una mentira muy grande porque ustedes están todos rellenos. Lo que me refiero es que Dios, como se habló muchas veces en esta congregación, integralmente vino a dar abundancia. ¿Amén? Y esa es la idea, que nuestra psiquis esté bien, que nuestra mente esté llena de la palabra para poder nuestra voluntad. Vieron que hablan de la verdad, esto me costó mucho tal vez entenderlo, porque en el mundo tiene otros valores esto, verdad y algo falso. Algo falso, decir algo que no es verdad, algo que es mentira, faltar a la verdad, decir algo falso. No, acá no tiene nada que ver en el concepto. En el concepto bíblico, la verdad tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios, lo que agrada a Dios, a la voluntad de Dios.
Señor, ¿esto que hago es agradable a ti? No tiene que ver con lo que el mundo, ¿me entienden? Es distinto, porque está hablando de una entrega. Por tanto, dejando a un lado, dice la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Ustedes piensan que no hay hermanos que son mentirosos? ¿Sí o no? ¿No hay o hay? Hay mentirosos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Te ha pasado enojarte y que no se te ha ido con ibuprofeno? Porque a veces la gente se medica mal, ¿no? No. La ira que obra la justicia humana no procede de Dios. Yo me enojo, esta semana me enojé muchísimo. Sí, voy a seguir el versículo que viene. Porque este que me trajo la solución. Aunque vienen de rato los enojos, ni deis oportunidad al diablo. Esto es lo que a mí me hace ir de vuelta a mi pieza y orar. Y después me enojo de vuelta. El enojo, no sé si estoy muy susceptible en los 43, pero estoy muy enojón esta semana. Lo acepto. ¿Le está pasando a ustedes? Bastante irritable estoy. Pero yo ya encontré la falla. Ustedes también tienen que encontrarla en la palabra. ¿Cuál es? El que roba no robe más. No se lo puedo decir yo porque cada experiencia es personal con el Señor. Sino más bien que trabaje. Habían hermanitos que robaban. Sí, hermanos, no mundano. Dijeron que habían hermanos que mentían. ¿Hay hermanos que roban? Vayan a decir esto a otra congregación que hay hermanos que roban. No, los hermanos no roban. Que sí, hay hermanos que roban. Hay hermanos estafadores. Hay hackers. El que roba no robe más. Mire lo que dice. No le dice solamente que trabaje, porque esa sería la solución, ¿no? No. Ni haga piquete. Eso tendría que ponerlo acá en la Biblia. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Punto, cerramos la Biblia, qué bueno, el Señor dio una enseñanza. El que robaba no robe más. Se cura, ¿saben cómo se cura? Esta es el azúcar, la verdad, todo. Trabajando, no dice eso. Miren, sigue adelante. A fin, y esto me estremeció una y otra vez, ustedes lo escucharon, de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Vieron Robin Hood o no? No es satánica, no es satánica. ¿Qué pasaba con Robin Hood? ¿Y qué pasó en el país? Aleluya. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y esto no es fácil hoy. Dar gracias a Dios en todo, relativamente fácil. Dar palabra de Dios que hace gracia a los oyentes, que sea de ayuda, de ánimo, muchas veces no lo hacemos. En la familia, les puedo asegurar, y con los colegas, las escuelas, cuesta muchísimo, muchísimo. Se siente en la aflicción hasta en los huesos. Cuando uno tiene que decir algo para que no le caiga mal al otro, que está susceptible, o que se pone a llorar, o que se enoja a las peleas. El mundo está en agonía, como lo cantamos. Y tratan de tapar las cosas con lo que el mundo da, como nosotros hacíamos antes. Ustedes se conducían así antes, pero ahora ya no. No entristezcáis, dice, al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra que no edifica? Porque si yo hablo palabras corrompidas, o sea, palabras que corrompen a otra persona, que lo llevan más y más a perdición, no son de buena edificación, no son de ánimo, de aliento, ni de esperanza, estoy provocando en él que algo que Dios no espera de mí a través de eso. Dios me da su palabra para que yo pueda impartirla, hablar de la salvación, hablarle de Cristo, de su Hijo. Eso es lo que Dios espera. Y si es un hermano, ¿qué espera? Que lo fortalezca en la esperanza, en el ánimo, no que haya con chisme, murmuración, viste lo que hizo aquel, viste que dice que tiene el pelo así. Eso sería
todo lo contrario a lo que Dios quiere. Entonces estoy contristando al Espíritu Santo porque estoy dañando a un miembro del cuerpo que es de la misma iglesia local que estoy congregando. Y eso entristece al Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes? Eso entristece. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, esa cuesta, maledicencia. Esta maledicencia, únala, así como toda malicia nosotros tenemos. Pero en realidad son las 4 unidas a la malicia. Enojo, ira, grito y maledicencia vienen con malicia, con intención fuerte. Cuídense de estas cosas, cuidémonos de estas cosas. Hoy, mañana, hasta el 31 y todo el 24 también. Sed más bien amables unos con otros. Qué lindo cómo cambió el tono ahí, ¿no? Misericordiosos. Perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Cómo? Perdonar no aparece la palabra ahí, perdonar. Aparece la palabra gracia, de harit. Perdonar de gracia, aunque no lo merezca, debemos perdonar. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Acá voy a hacer una distinción y mírenme un segundito. Cuando ponían el cordero o venían por la causa del pecado, tenían que traer un animal a Dios, o las ofrendas de paces eran distintas. Habían 2 tipos de olor, fragante y no fragante. ¿Ustedes sabían cuál es el olor fragante? Sí, pero ¿cuál? La obediencia, todo eso estamos bien. El olor fragante era el que no tenía que ver con relación al pecado. Y el olor, justamente, no fragante, era el que tenía que ver con el pecado. ¿Y por qué el de Cristo dice que como sacrificio el olor fragante subió a Dios? Porque Él no tenía pecado y lo hizo por nosotros. Amén. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionan entre vosotros. Ni Pablo las menciona para no caer eso, increíble. Fíjense que ni se menciona entre vosotros como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Hermanos, ante todas estas palabras solamente tengo que caer de rodillas. Y vos seguramente en alguna de esas fallaste, o fallás, o venís fallando. Miralas, por favor. Ese es el espejo del viejo hombre. Pero la manera del buen hombre es ser misericordioso, perdonándonos, bondadosos. Y la manera del nuevo hombre tiene que ver con ¿qué? Despojarse, renovarse y vestirse. Todo el tiempo. ¿Y cómo hacemos? Si el viejo hombre que es David, ¿cómo se va a revestir de David? No, se va a revestir, renovar su mente, su voluntad, su corazón de la palabra de Dios en lo que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. La palabra obra en la mente, hermano, por eso la información de las Escrituras, por eso memorizar la palabra está bien, memorizarla está muy bien. Los judíos de 5 a 12 años memorizan las Escrituras, primero todo lo que es el Pentateuco, ¿sí? Lo que es la Torá, después los profetas y después lo que es todo el Tanaj, el Viejo Testamento. Llegás a la comprensión de que un niño de 12 años tiene los ojitos, pobrecito, con lentes de tanto que están con la Torá. Con el Tanaj manejan. Memoria tienen impresionante. No es que usan anteojos porque quieren o porque por el sol. Eso por el tema de todo el tiempo estar con la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, o no es la palabra de Dios. Pero todavía no ven. Porque hay muchas personas que tienen los ojos abiertos, pero no ven. Y hay muchas personas que tienen los ojos cerrados, pero ven. Eso pasa con nosotros. Por favor, miremos atentamente el andar de los hijos de Dios. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza sabéis esto, que es idolatría. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, perdón, no dije nada de esto.
Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, salté una parte, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Este pasaje tan difícil está mostrando el contraste entre una persona que es inconversa y uno que es cristiano. Si el inconverso no tiene todo esto, imagínese un cristiano que aún teniendo la gracia, lo hace y se corrompe. Va a perder galardones, va a perder herencia, seguramente, porque con certeza sabéis esto, dice, versículo 6, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, que habla Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, por tanto no seáis partícipes, no tengáis comunión con ellos. Si hay una persona que todo el tiempo habla groserías, o chistes verdes, o mentiritas blancas, como quieran, y todo el tiempo está criticando, murmurando, yo aconsejo esto, no te juntes. Ustedes hagan lo que quieran, todo es lícito, mas todo no me conviene, no me dejaré dominar. Vos no te vas a dejar dominar mientras estés llenado por el Espíritu Santo, porque el fruto de la luz es esto, esto y esto. Pero si vos no tenés la llenura del Espíritu Santo, no estás ahí fuerte con el Señor en relación, te va a tumbar, vas a entrar en el pecado, vas a caer. Que nadie os engañe, dice. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada a quién, al Señor. Y de vuelta, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Y las obras de las tinieblas son muchas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Nosotros no queremos ni mencionar lo que hace el mundo, pero a nuestra carne sí la atrae. Acuérdense de eso, que nuestra carne no se ha convertido, ¿sí? La palabra es reducir hasta la impotencia. El cuerpo del pecado no fue destruido, que fue aniquilado. Perdió su fuerza y hay que reducirlo hasta la impotencia. ¿Se puede hacer morir la carne? Sí. ¿Cómo? Viviendo por el Espíritu. Es vergonzoso aún nombrar, dice. ¿Ustedes ven la perversión del LGTBI? ¿No ven eso? Es terrible. Digan algo en contra del LGTBI y va a decir, discriminás, sos intolerante, ¿por qué? Porque ellos lo toman como algo personal. Pero no, yo estoy hablando de algo que ustedes están diciendo. Lo toman todo abdominen a la persona. No lo van a pensar de otra manera, olvídense. Su mente está corrompida, su corazón, su mente está corrompido. Por esta razón, dice a la iglesia Pablo, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, haciendo de cuenta que Dios no existe. Vivís, pero como que Dios no existe. Cuando sos cristiano, hermano, no podemos tener esa postura. Tenemos que tener cuidado. No vivamos como insensatos, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. Una vez Alejandro habló de la palabra aprovechando, que es redimir. Rescatando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos, aún o peor que los días de Noé, ¿eh? Son malos. Así pues, no seáis necios, de vuelta, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Vuestra santificación. ¿Y cómo se logra nuestra santificación? No os embriaguéis con vino. Cuando una persona se embriaga con vino, causa disolución y división. En la forma positiva, ser llenos por el Espíritu Santo, ser controlados por el Espíritu Santo. Así como el vino controla a una persona para hacer cosas, sean del otro lado positivo, ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para lo que sucede en el versículo 18. Ahora presten atención y terminamos. Versículo 19, solamente sigan la lectura conmigo. El 18, son gentiles no salvos, entendimiento oscurecido, excluido de la vida que viene de Dios, y tienen insensibilidad, lo del callo. Como resultado de esta condición, los gentiles se han entregado a conductas indecentes. Y lo notamos hoy también. Nuestras vidas tal vez eran así también. El entendimiento entenebrecido, ¿saben lo que es? Oscuridad mental. Excluido de la vida de Dios es una muerte espiritual. Comportamiento indecente que refleja la degeneración moral. Hombres con hombres, mujeres con mujeres y todos los que ustedes ya saben. Todos los pecados habido y por haber. Describe también la depravación física porque entregan su cuerpo con toda clase de avidez. Cuando ustedes van al capítulo 4, versículo 20 al 32, he notado algo interesante, que habla de la nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación, hermano? Del 20 al 32 inclusive, el nuevo hombre.
Pero Pablo pasó de lo negativo, de cómo no caminar, no andéis de esta manera, pasó a lo positivo, cómo vivir en santidad. ¿Lo vieron? Pasó de lo negativo a lo positivo. El versículo 20 es clave para poder vivir. ¿Qué tenemos que hacer? El 20, imitar ¿a quién? A Cristo. El 21, conforme a la verdad que hay en Jesús. Llamó la atención ¿a qué? Miren, la verdad que hay en Jesús, ¿cuál es? Conforme a su persona y su obra, siempre, muerte y resurrección. La esencia del mensaje del Evangelio como incentivo para vivir para Cristo. Siempre veamos todo el despojo o la autolimitación o cuando Él se anonadó. Son palabras tan difíciles, pero sí sabemos que Él no dejó sus atributos divinos, Él se despojó de su gloria, Él no renunció de sus atributos. Él se humilló, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imitemos eso. ¿Qué es lo que habían oído ellos? Dejar a un lado su antigua manera de vivir. Eso es lo que habían oído. Dejen su manera antigua de vivir. Y está en infinitivo, pero en realidad es despojarse del viejo yo. El versículo es una descripción de lo que ya ha sucedido. Colosenses 3, 9, 10 dice lo mismo. En lugar de ser inútil, oscurecido e ignorante, el cristiano ahora ha adoptado una nueva manera de vivir, una nueva actitud. Ha sido renovado, ¿por qué? Por el Espíritu en su mente. No sean ignorantes, no sean como oscurecidos, ¿no? No queden infructuosos. Segunda de Corintios 5, 17, tan conocido, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas que pasaron, aquí son todas hechas nuevas, y llama la atención a lo mismo. Si yo le digo renovación, ¿qué le suena? Es un proceso continuo. Es la santificación progresiva y el verbo es pasivo. Renovarse, Dios está obrando en nosotros. Versículo 24, vestirnos del nuevo yo. ¿Cuál es el nuevo yo? El que ha sido creado según la justicia y la santidad. Y marcan nuestro nuevo yo en lugar del comportamiento. Si teníamos un comportamiento indecente, robábamos, mentíamos, esto y aquello, el nuevo hombre, la nueva humanidad que viene en Cristo, que la nueva manera de vivir, marca justamente que todo eso estaba mal. Y ahora hay una forma nueva de vivir, una condición. Eso es muy importante entenderlo, porque a veces los hermanos saben que han creído en Cristo, lo saben, el Espíritu les confirma que son hijos de Dios, pero aún siguen luchando con su carne para cumplir ciertas normas. No, hermanos, si ustedes quieren obrar por su fuerza, pecan delante de Dios porque va a ser por obra. Tiene que ser obrado por el Espíritu Santo, por su palabra. Yo voy a hacer esto, Señor, porque tu palabra lo dice y esto a ti no te agrada. Así debería ser la condición del creyente. Así como la práctica del viejo yo sigue su condición, la práctica del viejo yo resulta en esto. Así la práctica del nuevo yo sigue su condición. El nuevo yo tiene una condición de vivir. ¿Cuál es? Perdonarse, ser bondadoso, amable. Y esto es muy interesante para nosotros como iglesia. Y para terminar, Pablo dio 5 exhortaciones en los versículos siguientes con respecto a nuestra conducta. Hablad verdad, evitar pecado cuando estoy enojado, para lidiar con la ira de Dios. ¿Qué pasa si yo no evito eso? ¿Qué pasa si no confieso? Va a resultar en una tristeza, en una amargura, porque Juan 1.9 que dice, confesar los pecados delante de Él. Entonces no lo estoy poniendo en práctica. No dar lugar al diablo, eso, no dar espacio, no dar margen de acción. Dice no robar, sino trabajar para tener algo que compartir con los necesitados. Hablar cosas buenas, hacer cosas buenas. Cualquier cosa que dañe al otro o cause discordia en el cuerpo es insalubre. Palabras que comuniquen gracia, hermano, ayuda y edificación, son lo que deberíamos hacer como cristianos. Usar palabras para edificar a las personas en lugar de derribarlas. Dar gracia al comunicar. ¿Lo queremos o no? Queremos dar gracia en ese sentido, que el Señor ponga palabra para dar gracia. Que podamos divertirnos, jugar sanamente todo, pero que palabras ociosas no salgan de nuestra boca, sino todo lo que sea para sana edificación. Aliento y dirección necesitan las personas. Si nosotros damos palabras para derribarlas, no van a tener ni aliento ni dirección. Versículo 30, no entristecer al Espíritu Santo, que es traer tristeza y dolor, porque Él es aquel por quien fuimos sellados. Efesios 1.14, no se olviden. 2 Corintios 1.22, 2 Corintios 5.5. Él es también el anticipo, la prenda del pago inicial
de la redención final que Dios hará en nosotros en la resurrección final. Pablo dice, estoy cerca, estoy cerca. Filipenses 3, 20, 21. Y la quinta exhortación que termina dice, sabemos que lo que contrista al Espíritu Santo es el pecado. Tenemos que deshacernos de 6 vicios y adoptar 3 virtudes. Amargura, enojo, ira, maledicencia, gritos y malicia. Y le voy a mencionar una nomás. ¿Qué es la amargura para ustedes, hermano? A ver si coincidimos. ¿No es acaso una tristeza profunda? Más que tristeza, es una tristeza profunda, pero que está ahí adentro. Que cualquier cosa que hagan, digan cosas. ¿Quién era una persona amarga en la Biblia? En las aguas. Sí, pero ¿quién tenía amargura? Esaú. ¿Por qué? Porque había un pecado antes, ¿cuál era? La envidia. La amargura. Es lo opuesto a la bondad. ¿Sabe qué alberga la amargura? Lo busqué, resentimiento, y lleva un registro de los errores cometidos. 1 Corintios 3:5 dice que la excelencia, ¿cuál es? El amor. Y el amor no trae a cuenta, no guarda rencor. La amargura es totalmente lo contrario. Hermanos, nosotros tenemos 3 virtudes. Seamos bondadosos, misericordiosos y perdonadores. Y la razón es que Dios ha dado a su Hijo Jesucristo y nos ha perdonado gratuitamente. ¿Cómo vamos a andar nosotros en este tiempo? El Señor nos dé la gracia en una situación donde está lleno de gentiles como nosotros, que no conocen al Señor, y podamos dar su palabra. ¿Para qué? Para simpatizar no con el mundo, sino ponernos en el lugar de los hermanos, padecer con los hermanos en este momento y orar uno por los otros, porque el mundo no va a orar por nosotros. Así que yo voy a orar por ustedes y ustedes van a orar por mí. Vamos a ponernos de pie.